Hoy vamos a ver, va a estar guiado casi todo, al principio a lo mejor no, vamos a ver por qué esas estructuras de nuestra propia maternidad, de cómo nos abrazamos y nos queremos, se deterioran, el amor infinito que sentimos hacia todos se deteriora por alimentar un ego. Y al principio nada más llegar, compartí una pantalla que me gustaría compartirla, que serían como los 7 aspectos que a veces podemos encontrar nuestra sombra, identificarla con mucha claridad. Entonces vamos a intentar verlas. La primera es no te sientas ofendido. La necesidad de salir bien, la creencia de que te están haciendo daño, esa es del ego. Cuando sientes que alguien te ha lastimado, te está atacando, te están generando dolor en tu alrededor, pues eso es del ego. Entonces es muy fácil decir, no te sientas ofendido. ¿Cómo no te vas a sentir ofendido? Pues tienes que comprender que esa persona que te ataca o te agrede o te daña, eres tú mismo. No es una persona ajena, sino que eres tú. Entonces, si te está atacando y te está dañando, se está atacando a sí misma y está sufriendo lo mismo que tú sufres. No hay ninguna lucha ni ninguna rivalidad. De hecho, ni siquiera sabes si ese dolor es tuyo, ese dolor que crees que te causa esa persona es tuyo, o es el dolor que sientes de la otra persona. Si pisas una piedra y la piedra te hace daño, no sabes si el dolor que sientes es tuyo o el dolor que sientes es el de la piedra a través de tu cuerpo. El dolor, no el dolor físico, sino el dolor de la mente, de la conciencia. La sensación de que la piedra y tú sois diferentes siempre va a generar una forma de dolor. La sensación de que la otra persona y tú sois diferentes va a generar una forma de dolor, y esa forma de dolor es la ofensa. La primera forma en que vamos a descubrir nuestro ego es que nos vamos a sentir ofendidos, dañados, vamos a sentir que nuestra familia o nuestros amigos o tal o cual persona nos han humillado, nos han maltratado, nos han agredido, y es una forma interesante de descubrir a tu propio ego. Dejar de pensar en qué te han hecho o cuál ha sido la ofensa y empezar a pensar en esa parte de ti neutral, que es una totalidad, que no es una división. Tú necesitas crear ese individuo o ese personaje, sí, para vivir, necesitas crearlo, pero no necesitas alimentarlo. Necesitas ser un ente concreto, un individuo, un personaje. Yo necesito ser Altair para poder dar estas charlas, para poder vivir, para hacer de madre, para cocinar. Necesito a Altair para vivir la vida. Pero a mi ser no lo puede ofender nadie, porque mi ser no es una unidad, sino que es una totalidad. No es un personaje, sino que es una totalidad. Entonces esa identidad que he creado, que es totalmente ilusoria, sí se puede sentir ofendida, humillada, pero no mi ser. Liberarte de la sensación de que te han ofendido, que te ha dañado, te genera una conexión con tu capacidad para crear tu vida, para transformarla. Dejas de ser víctima y te conviertes en creador. El siguiente punto pone libérate de la necesidad de ganar. Pues esa es bastante difícil porque ese personaje que has creado tiene que identificarse del resto, ese ego o ese yo ilusorio, ese yo que a saber qué día lo creaste y qué día se muere, pero no lo puedes ni agarrar, ni concretar, ni dibujar. Tiene que diferenciarse, y a la hora de diferenciarse necesita quedar por encima. Vive en la competitividad, viven en una competencia constante por ser mejor en lo bueno y en lo malo. Tiene que dar más de sí. Liberarte de esta emoción para algunas personas es muy fácil, de la sensación de tener más, o de ser más o de ganar, ese conseguir llegar más lejos, pero también en la humildad también se manifiesta ese ganar a la hora de lograr algo, tener resultados, creer que has hecho algo, tú por ti mismo por encima de otro. Luego pone aquí, libérate de la necesidad de tener razón. Este es por el que más he apostado durante este año,
y el que más he intentado predicar. Y el año pasado también, el 2019, trabajé mucho con esto. Yo no soy capaz de abordar algo a lo grande, no podría abordar todos estos puntos a la vez. Entonces, cuando quiero abordar un aspecto, abordo solo ese aspecto. Entonces, Libérate de la necesidad de tener razón, pues cogí ese aspecto y dije, pues ahora voy a empezar con él. Y estoy un tiempo solo con él. Y este de tener razón le he dedicado bastante tiempo y me he dado cuenta de cuánta energía gastaba en intentar tener razón, y además era muy divertido porque llegaba un punto en el que a veces sabía que no tenía razón, pero seguía intentando demostrar que tenía razón, aunque no tenía razón, sabiendo que no tenía razón. Y me daba cuenta de mi ego y observaba mi ego cómo luchaba por tener razón. ¿Y qué es esa razón? Te la llevas a algún sitio, la escondes, la guardas, te da un premio, te da alguna satisfacción real. Al contrario, gastas energía en intentar tener razón y a veces aún sabiendo que no la tienes. Y le he dedicado mucho tiempo, incluso llegó un punto en el que me di cuenta de que si alguien me censura o si a alguien no le gusta lo que yo pienso, no me importa realmente, a lo mejor no tengo razón, no me importa. La ofensa que se ha traducido en mí ahora es diferente y es algo más como quiero expresarme, independientemente de si tengo razón o no, quiero tener la oportunidad de expresarme. Entonces ahí sí veo mi ego, pero al principio quería tener razón y ha sido un trabajo de bastante tiempo. Que me gustaría que alguna vez lo intentaseis, no decir, bueno, a lo mejor no tengo razón, no, sino de observar tu ego intentando luchar por aquello que crees. Y es muy, muy interesante. Libérate de la necesidad de ser superior. Esta es una que en este tiempo, os lo he dicho mucho, abandonar el transformarte, evolucionar, el crecer, la palabra de crecimiento personal y desarrollo personal, me parece, me parece absurdo. Me parece absurdo porque el ser es lo que es, no se puede desarrollar. A lo mejor nuestra personalidad podría tener una actitud mejor o peor, unos valores mejores o peores, nuestra mente podría estar más clara o menos clara, pero nuestro ser es lo que es. Es igual en todas las cosas y en todo. Entonces ese ego, que es un personaje inventado, que es una ilusión, que no es real, no se va a transformar en nada. Es una ilusión completa el ego. Entonces busca crearse, busca ser algo, y al buscar ser algo necesita demostrar que existe, y al demostrar que existe necesita tener unos apellidos, y esos apellidos son importantes, y necesita haber alcanzado algunas cosas en la vida y prosperar en esas cosas, intenta ser superior. Luego estaba libérate, la necesidad de tener más. Este es otro aspecto del ego, la codicia, que cuando yo me puse a meditar sobre él, creo que fue el último año que fui a México, fue hace 3 años, creo, 4. Fue hace ya tiempo. Pues ahí fue cuando más lo medité y me di cuenta de cuántas personas caen en ese error energéticamente, queriendo tener más en un nivel energético, o más poderes, o más capacidad, o más sensibilidad. Ya no superarse, sino poseer y agarrar más conocimientos. Y ocurre lo mismo, ese tener más lo tiene el ego, pero si el ego no existe, no tienes nada. Entonces es una necesidad que te lleva a conectar con cosas muy sombrías, muy bajas, a quedarte en la superficialidad. Y no solamente es de tener más cosas, sino también tener más sentimiento, más experiencias místicas, más conexiones, más silencio, más algo, tener más. Y no necesitas más. En el momento que dejas a un lado esa necesidad de tener más, algo en ti se relaja, desaparece otra forma de lucha del ego y sientes gran tranquilidad. Después, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Como el ego no tiene
forma en sí, no es algo concreto, no es una realidad, sino que es una ilusión de nuestra mente para vivir nuestra vida, pues necesita ser algo, y ese algo no tiene ni pasado ni futuro, pero lo quiere crear. Entonces no puede identificarse con lo que es, sino con lo que ha logrado o ha conseguido en lo bueno y lo malo. Y aquí surgen la mayor parte de los problemas, que muchas personas no se presentan diciendo hola, soy Altair, sino que dicen hola, soy madre, hola, soy escritora, o hola, soy adicta a beber agua mientras hago conferencias. Pero no dicen hola, soy yo, yo soy. No saben conectar con su ser, sino que conectan con sus logros y se identifican con ellos. Y en esa lucha siempre perdemos, porque esos logros hay que vaciarlos. Cuando medité en este aspecto, esta lista la tengo hace muchos años, no sé ni de dónde sale. Hay gente que dice que la escribió Buda, pero a saber, todo lo ha escrito Buda. Es la mejor manera de decir que algo está bien hecho. Dices, esto lo dijo Buda, y así hay frases que... Pues me di cuenta de ello cuando tenía mi página web antigua, que se llamaba mensajesespirituales.net, y tenía grandes éxitos. Mi trabajo era muy reconocido y llegaba muchísima gente. Y bueno, pues era un logro. Mi web cada día la visitaban unas 300 personas, 400, a veces 500 personas al día. Y entonces me puse a meditar en ello y vi mi ego apegado a la necesidad de ser alguien exitosa, de tener gente detrás de mí que creyeran lo que yo dijese y cosas así. Y entonces un día lo decidí y plum, borré la web y la borré toda. Puse los documentos y así en un zip, en un RAR, pero borré toda la información y pensé que iba a ser muy duro, pero realmente fue un descanso. Casi toda la gente que me seguía o me conocía dejó de saber cómo encontrarme, entonces se perdieron el rastro y me sentí bien, porque dejé de ser la persona que tenía logros y me gustó. Los logros no solamente son los logros, voy a corregirme aquí, también son los fracasos. Para algunas personas el logro es haber llorado, haber sufrido, haber superado problemas, haber superado la muerte de un ser querido, y lo viven como un logro y lo expresan como un logro. Entonces se identifican con algo que consideran que ha sido valiente, que ha estado por encima de todo, se identifican con sus retos, buenos y malos. Entonces la persona, en vez de decir hola, soy un ser infinito, soy luz, soy Altair, soy esto, lo que dicen es pues soy esta enfermedad, soy la muerte de mi ser querido, soy la viuda, y ahí está también el logro que el ego necesita para identificarse. Y por último, libérate de la necesidad de tu fama. Tu fama no es solamente que te conozcan, sino que te reconozcan, te admiren, que piensen bien de ti cuando tú no estás, que crean en ti, y eso es importante. Es un aspecto del ego muy divertido, el de la necesidad de la fama. De hecho, la mayor parte de los problemas entre las amistades tiene que ver con esta necesidad de fama. ¿Qué piensa mi amistad cuando yo no estoy? Todos los conflictos sociales, todas esas deudas emocionales tienen que ver con la necesidad de ese reconocimiento. Y bueno, pues en estas 7 formas, 7 pasos para dominar el ego, yo he descubierto al mismo ego. No he descubierto solamente las formas de liberarse del ego, para nada, sino al ego. Y me han servido para poder darme cuenta de que estaba ahí, y no solo
como ya he dicho, los logros como éxitos o tener razón como cuando sabes que tienes razón, sino tener razón también desde un aspecto humilde de no, si te doy la razón, seguro que tú la tienes, pero en el fondo ahí también estás teniendo razón porque eres más humilde que el otro y estás demostrando que tienes razón en tu forma, en tu conducta, en tu actitud. Tienes razón en otros aspectos, pero estás demostrando que tienes razón. Entonces, en estas necesidades de diferentes aspectos se está escondiendo el ego y te está dominando. Por eso utilicé la palabra dominar al ego. Porque aquí el ego te está dominando a ti, te está llevando a que lo alimentes, a que le hagas crecer. Tú expresas algo que sientes con todo tu corazón, sea bueno o malo, pero cuando luchas por defender esa razón, ya está el ego ahí. Tú sientes algo maravilloso hacia una persona y cuando sientes que la persona no siente lo mismo que tú y te defrauda y empiezas a sentirte mal y herido porque quieres generar buena impresión y no la has generado, ahí está el ego. Entonces este ego se va a manifestar en muchísimos aspectos que nos va a ser muy difícil verlos porque no son reales, son espejismos. Y así estamos casi todo el mundo viviendo en espejismos. Y vivimos en espejismos que ocurrieron hace mucho tiempo, que ocurrirán. Y es muy bueno mirar al pasado, es muy bueno mirar al futuro, es muy bueno mirar al presente, pero no es tan bueno sentir nostalgia o sentir dolor por aquello que vivimos hace 1000 años. Bueno, 1000 años no, pero no, eso sí que no es sano. Es sano mirar lo que ocurrió hace 10, 20 años, recordarlo, es bonito. Pero no es bonito cada vez que miremos al pasado perder una parte de nosotros, vitalidad, perder alegría, recordar algo que te hicieron y recordar dolor, miedo, eso no es bueno. Recordar lo que te hicieron pues sí que puede ser bueno porque te sirve para aprender para tu futuro y te sirve para aprender de ti mismo, pero quedarte en ese dolor no es bueno. También es bueno mirar hacia el futuro y ver qué vamos a hacer mañana, el año que viene, al siguiente. Yo tengo agenda, como todo el mundo, me imagino, bueno, todos no. Pero la agenda más o menos creo que nos va a generar una buena actitud, no la agenda en papel. Creo que es una muy buena actitud hacerse la cama. Aunque no me la haga siempre, pero hacerse la cama representa que tú te preparas para el futuro. Es como ahorrar o como prepararte para lo que harás el año que viene en vacaciones o en qué trabajarás mañana o ahorrar para tus proyectos o ahorrar tiempo y energía para en la tarde dedicarte a algo que te gustaría dedicarte. Y eso es hacerte la cama, eso es mirar al futuro y eso es muy bueno. Pero preocuparte por ello, dejar tu energía en ese futuro, eso no es bueno. Eso sí que no es bueno. Entonces ahí está el ego. El ego está en una ansiedad de que lo que pasó, lo que está pasando y lo que ocurrirá está incompleto. Pero no podemos hacer nada con lo que ocurrió hace años, no podemos cambiarlo, así que no podemos sufrir por ello. No podemos hacer nada por lo que ocurrirá en el futuro ahora mismo porque todavía no ha ocurrido. Y por lo que hay en el presente tampoco podemos hacer mucho, porque es lo que hay. Podemos tener otra actitud interna, otra emoción, otros pensamientos, sí, pero lo que hay es lo que hay en este momento presente. Entonces, cuando nuestro ego deja de agarrar y de intentar controlar todos los aspectos de la vida para ser algo y para existir, uno hace las paces con el pasado y deja de tener luchas con todo y con todos. Entonces aparece algo en lo que ya no necesitas pedir perdón, ya no necesitas decir lo siento, como mucho agradeces, ya no dices lo siento por llegar tarde, en todo caso dirías gracias que me has esperado. No dices lo siento por las palabras que digas mal, sino gracias por corregirme cada vez que me equivoco. Entonces dejas de pedir disculpas por todo porque no estás angustiado por intentar ser algo que no eres y estás agradeciendo lo que te llega. Y de ahí al siguiente paso, que es inmediato, no hay nada, es ya. El siguiente paso es simplemente en el que vives algo, te has equivocado, llegas tarde, te equivocas en una palabra y transformas esa situación. Y dices, pues antes de hablar voy a respirar para no equivocarme tanto.
Antes de llegar tarde, la próxima vez voy a observar a qué hora llego, voy a prepararme, voy a preparar todas las cosas. Y entonces cada situación se convierte en algo que te ayuda a transformarte para tu futuro, no algo contra lo que luchas. Esto es muy interesante, porque el ego necesita disculpas de otros y disculpas de uno mismo. Cuando el ego está manifiesto, todo el rato quiere que todo el mundo le pida perdón por aquello que le hizo. Y hasta que no pida perdón no va a estar feliz. Pero nunca va a estar feliz. Aunque te pidan perdón, el ego no va a estar feliz. Y también necesita pedir perdón y se siente culpable y siente remordimientos y está agarrado a aquello que sucedió hace muchísimos años y no consigue transformarlo porque no lo perdona. El ego no puede perdonar, no sabe, porque su objetivo es sentir culpa. Su objetivo es sentir preocupación, es superar a todos los del alrededor. Su objetivo es el chantaje emocional para que todo el mundo le mire, sentir vergüenza. El objetivo del ego es que sientas vergüenza, porque así sientes algo y él dice, existo, siento, todo el mundo me mira. Para lo bueno, para lo malo. Entonces, al dejar de intentar sentir esa vergüenza y quedarte en la vergüenza, en el miedo, en la intención de ser mejor que los demás, al dejar todo eso, empiezas a agradecer. Y empiezas a agradecer y dejas de pedir disculpas. Empiezas a agradecer y dejas de pedir que el otro pida disculpas. Y esto parece difícil, parece imposible, pero dices, ¿y cómo no voy a pedir disculpas? Pues no pides disculpas porque no hay deudas. Las deudas son solo del ego, no hay deudas emocionales, sociales. A lo mejor hay desequilibrios energéticos, económicos, ¿vale? Sí. Pero esa deuda social que se genera porque tal persona te pisó un día o rompió algo tuyo y no le importó, esa deuda emocional que creemos que es el karma, pero no es el karma, lo único que alimenta son dos egos divididos. Entonces, si dejas de ver esos dos egos divididos y descubres la transformación, el encuentro de los dos seres para vivir una experiencia de dualidad, entonces ya no necesitas que el otro pida disculpas y cada experiencia te lleva a ser más honesto contigo. De hecho, un eslogan buenísimo es aprender a vivir sin remordimientos. Es un eslogan de Milarepa, un sabio tibetano que fue un brujo negro antes de ser un monje tibetano. Y él decía que tu religión sea vivir... No, él decía, mi religión es vivir sin remordimientos. Y cuando meditas bien en esa religión, en esa forma de vivir, dices, no es que no tenga remordimientos, sino que actúo de tal manera que no me genere remordimientos porque actúe con honestidad. Si cometo errores, soy honesta conmigo y cambio lo que considero que es un error. Pero no tengo por qué sentir remordimiento por algo que hice, sino lo cambio, lo transformo. Así salgo de la culpa, salgo de la rabia. Pensar que Milarepa, antes de ser un maestro tibetano, antes de ser un budista, él fue un brujo negro que asesinó a mucha gente, tenía muchos remordimientos, mucha culpa, mucho dolor. A través de la brujería mató a cientos de personas. Y buscando salir de esos remordimientos se encontró con la meditación. Entonces, este fue el resumen de sus enseñanzas. Y cuando te pones a mirar con detalle enseñanzas antiguas, verdaderas, no enseñanzas de sectas llenas de hipocresía, enseñanzas verdaderas, todas hablan de lo mismo, sé coherente en la vida. Seas como seas, sé coherente. Si haces alguna maldad, hazla con coherencia, que tu mente, tu corazón, tu cuerpo se dirijan hacia ello y ya verás cómo no hay maldad. A veces no puedes ser coherente, entonces sí, miras hacia adentro y dices, a ver qué tengo que transformar para no caer en esta dependencia emocional, en esta culpa o en este remordimiento, lo transformas y ya está, adiós remordimiento y a seguir adelante. ¿De qué te sirve que tal persona que te hizo daño hace 10 años se presente en tu casa a pedirte perdón? No cambiará tu vida ni la suya, solo ayudará a tu ego a sentirse mejor. Se va a presentar después de 10, 20 años alguien, incluso un muerto, a decirte, perdóname, te hice daño. ¿Para qué? Eso no va a cambiar nada, no va a transformar nada. Solo tu ego se va a sentir aliviado, se va a sentir superior, pero no va a cambiar nada.
pero la auténtica honestidad ahí es que tanto esa persona o ese ser, si ya falleció como tú, te liberes de la necesidad de pedir perdón o de recibir ese perdón o esas disculpas y haya una transformación interior donde ya no te duela. ¿Qué importa cómo? ¿Qué importa que sea que te pida disculpas o no? Importa que ya no te duela. Eso sí es importante. Entonces ahí vamos a salir de esa lucha de poderes entre unos y otros. Y en esa lucha de poderes, con la mente ensombrecida como estamos en este tiempo, sin unas buenas raíces espirituales, sin una conexión con la naturaleza, pues más están dando. Porque en el pasado, si tú tenías un problema, podías ir al cura o a tus padres o a figuras de autoridad espiritual, moral, que te ayudaran a resolver ese conflicto. Pero ahora esas figuras no existen. Entonces, aunque existan, a lo mejor puede ir una de las personas que tiene el conflicto, pero no las dos. Entonces el conflicto no se arregla y los rencores y los reproches crecen, la envidia crece, los daños crecen, porque no sabemos cómo arreglarlos. No hay una moral, una ética adecuada para resolver los conflictos actuales. Y eso está deteriorando nuestras sociedades. No sabemos cómo resolver los conflictos. Incluso si nos llega un niño pequeño y nos dice que le están insultando en el colegio, no sabemos cómo resolver el conflicto. Le enseñaríamos que él es mejor porque él no se mete con los demás, o le enseñaríamos que se defienda y pegue a los demás, o le enseñaríamos que se aleje de ellos para no sufrir, pero no sabemos cómo resolverlos porque no hay una ética o moral establecida dentro de la sociedad. Y si la hay, está demasiado escondida. Entonces cada vez hay más ataques, reproches, envidias, juicios, y no hay manera de ir en contra de ello. No hay necesidad de transformarlo, porque no hay culpa, no hay pecado, la mente, el cuerpo, los sentimientos son coherentes a ese ataque o a ese golpe, no hay remordimientos. En el otro no hay una sanación, no hay una transformación. Todo cambia en el momento que empiezas a darte cuenta de que dentro de ti hay una grieta muy grande, un dolor muy grande que te separa de la totalidad. Que algunos a lo mejor ya lo han sentido, una sensación de que te has alejado de ti mismo, que actúas y no sabes por qué haces las cosas que haces, por qué piensas las cosas que piensas, te has alejado de ti. Y entonces empieza a surgir esa nube de remordimientos o esa ola grande. Por fin te das cuenta, uy, esto que hice no estaba bien. Y empiezas a darte cuenta y entonces lo abrazas, lo sanas para transformar esa culpa, ese pasado o esos reproches en gratitud. Y después de gratitud transformarlos en coherencia en el día a día. La coherencia no es gratuita, se labra un día y otro y otro. Ni siquiera creo que nazcamos con ella, sino que la vamos comprendiendo. Nacemos con actos reflejos y con neuronas espejos que nos llevarían a ser coherentes si tenemos modelos de vida coherentes a nuestro alrededor, pero si no tenemos esos modelos de coherencia, pues no va a haber coherencia en nosotros. ¿Qué significa que no haya coherencia? Que te enamoras de una persona pero no hay ningún tipo de atracción, o que te enamoras de una persona que te cae mal, o que tratas mal a tus hijos, o que trabajas en algo y no te gusta. Eso es falta de coherencia. Tu mente, tu cuerpo, tus sentimientos no van en un mismo camino. Si no hay coherencia, nuestra vida está acabada. ¿Por qué? Pues porque vamos a sentir dudas todo el rato. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? La persona que actúa mal, pero no tiene sentimientos encontrados porque no tiene moral, no tiene remordimientos. No tiene ningún remordimiento. No tiene, a lo mejor no tiene una coherencia con su aspecto espiritual, pero es que tampoco está conectado con ese aspecto espiritual. Esto es una de las dudas más grandes que he tenido, porque sí que me he encontrado con seres, maestros e incluso personas que han logrado algo que pudiéramos llamar un despertar, una iluminación, pero sus acciones dejan mucho que desear. Entonces te encuentras con una persona así y dices, lo que está haciendo no pasa nada, es coherente, lo que está haciendo es coherente esa persona. Su mente, su espíritu, su cuerpo es totalmente coherente, pero no tiene la moral que yo tengo, no tiene la misma moral.
Entonces, cuando empiezas a meditar en esto, entiendes que puede haber algún gurú que sea un maestro iluminado y que se aproveche sexualmente de chicas jóvenes. Y él no tiene remordimientos, porque tiene una total coherencia, lo que no tiene la moral que le diga que eso está mal. Y esto es algo totalmente diferente. Pues me imagino, ¿no? Como cuando los Elohim soltaban las plagas. Creo que luego no sentían remordimientos por haber matado a tanta gente. Pero no tenían por qué sentir remordimientos porque había coherencia. Lo que no tenían era la moral. Tenían una moral diferente. No es que no tuvieran ninguna moral, sino que tenían una moral diferente. Entonces nosotros, mientras vamos en este camino interior, vamos a conectar con nuestro espíritu y vamos a tener una moral relacionada con nuestro espíritu, con nuestro ser, con la luz que hay dentro de nosotros. Esa moral no implica que lo que tú hagas esté bien o esté mal. Implica que haya coherencia. Si hay coherencia, independientemente de si haces las cosas bien o mal, va a haber lo que se suele llamar evolución o despertar de conciencia. A muchas personas esto les extraña. Les extraña porque piensan que alguien que despierte su mente tiene que tener muy buena moral, pero no es así. Alguien que despierta su conciencia solo tiene coherencia. Tiene una integralidad. Toda su energía, su fuerza, su luz está dirigida hacia una dirección. Por eso cuando os enseñé el otro día la mirada, os decía que esa mirada también se utiliza de una forma negativa. Es coger toda tu energía, todo lo que tú eres, lo que sientes, lo que piensas y lo diriges hacia alguien. Desde donde yo sé hacerlo, solo lo sé hacer con amor. Pero sé que hay personas que lo hacen sin amor, porque no conectan con su amor. Y esto no es algo reprochable en términos de elevación espiritual o mental. No se les puede reprochar. Sí que sé que debajo de esa sombra yo no me pongo. Yo no me voy a poner a la sombra de alguien así, porque su moral es distinta que la mía. No me importa estar con alguien que no sea tan coherente en su vida, pero que tenga una moral más parecida a la mía. Eso sí. Eso también es importante entenderlo. Porque yo tengo a lo mejor unos principios, una moral, que no se fundamentan en el ego, sino que se fundamentan en mi entendimiento de la vida, en la filosofía que yo tengo de cómo funciona el universo, igual que cada uno tenéis unos principios, unos valores que hacen que esos valores están fundamentados en lo que consideréis que es importante. Y a lo mejor le deis más importancia a la bondad, otros a la generosidad, otros a la justicia, pero hay otros que le dan más importancia a la pereza. Y es un valor también, porque es algo a lo que le dan valor, o le dan valor a la sexualidad. Y es un valor porque ahí ponen su energía y creen que eso es más importante que otras cosas. Entonces lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que si hay esa coherencia, tú conectas con el ser del otro y ya no hay dolor, ni en ti ni en el otro. Pero si no conectas con la coherencia dentro de ti, si algo no es coherente, llegan los problemas. Entonces aquí está la pregunta, que no sé si me la habéis hecho, creo que no, que es la más interesante. Si alguien está atentando contra la dignidad humana de otro ser, está atentando contra la moral, contra los principios más básicos de moralidad, ¿cómo se puede interpretar eso como bueno? ¿Cómo se puede olvidar? Pensar que estamos en un tiempo donde los valores éticos, la moral, de poco sirven, no tienen casi fundamentos. Y mucha gente con mucho poder actúa en contra de otras personas, de su ética, de su dignidad humana. Y entonces, ¿cómo podemos entender eso sin sentirnos enfadados, sin sentirnos enojados, sin caer en lo que yo os he explicado aquí, sin caer en ninguna de estas cosas? No te sientes ofendido, no intentas ganarle, no intentas tener razón en esa moralidad. Solo hay una manera, que es rendirte a la experiencia divina que se va a manifestar en tu vida sí o sí en cada momento. Rendirte ante ello. No rendirte ante esa persona y sus acciones negativas, sino rendirte ante el espíritu que todo lo abarca. Rendirte ante ello para que esa ofensa, esas ganas de estar por encima, ese ego no se manifieste en diferentes aspectos y no se genere una sombra grande de tu experiencia vital.
Entonces, realmente nosotros llevamos siglos, la humanidad lleva siglos, milenios, deambulando sin saber mirar hacia adentro. Y entonces, como no sabemos mirar hacia adentro, pues no hay casi evolución. No hay evolución religiosa ni moral. A lo mejor un poquito de evolución, pero no hay casi evolución. Porque no hay mirada hacia adentro. Entonces lo que creamos, lo creamos desde el ego, como os he señalado esos aspectos del ego, o lo creamos desde la necesidad de ser algo, o desde la inconsciencia, o desde la falta de conexión, pero no desde una mirada hacia adentro. Entonces, cuando las personas empiezan a mirar hacia adentro, sí o sí, surge una evolución y una consciencia diferente en todo el planeta que va a transformarlo todo. En este tiempo hay mucha oscuridad. Es una era de gran oscuridad y a la vez es una era de gran luz, porque por fin miramos hacia adentro. Cosas horribles pasan cada día y van a pasar, y eso va a generar mucha luz, mucha luz como nunca ha habido, porque ya no tenemos más opción que mirar hacia adentro y observarnos. No porque se transforme la moralidad, sino porque va a haber coherencia. Y la humanidad, sí o sí, en su semilla, tiene bondad. Sí o sí, queramos o no queramos. Entonces, los valores y los principios naturales afloran en cuanto hay coherencia. Hay personas que no, hay seres que no tienen a lo mejor ciertas cualidades que nos pueden parecer elevadas o positivas, pero a lo mejor no son tan humanos como creemos. A lo mejor su objetivo es otro completamente diferente. Os quería hablar también de cómo mantener un estado de paz y de calma. A lo mejor a veces después de una charla o de un momento de conexión, de meditación, os quedéis con calma, pero luego ese ruido se va muy rápido. Y las cosas que me han llegado para este grupo son dos. La primera es que esa calma tiene que ver con los hábitos. Algunos se os van la calma porque entréis dentro de unos hábitos que son muy ruidosos o muy técnicos. En mi visión, varios estabais con el móvil, otros os poníais a discutir, una persona empezaba a limpiar todo, a todo correr, se le echaba el tiempo encima después de una charla y entonces todo el ruido aparecía en su mente rápido. O sea, los hábitos no eran congruentes con esa calma. Esa calma hay que llevarla a los diferentes aspectos. Que luego quieres seguir con el móvil o quieres irte de fiesta y emborracharte o quieres lo que sea, da lo mismo, puedes hacerlo, pero manteniendo esa calma y ese estado de observación, que tus hábitos no te arrastren hacia estados alterados donde no haya paz. Esa ha sido una parte grande. La otra parte grande es que ese mirar hacia adentro a algunos les generaba la necesidad de sacar emociones que tenían de dolor. Entonces, gente que después de meditar o de descansar o de escuchar lo que estaba diciendo, pues empezaban a llorar o a sentirse mal por todo lo que se había removido emocionalmente en sus vidas. Entonces seguían estando todos los problemas porque se estaba removiendo la suciedad. Entonces a veces esa suciedad, esos problemas, esos conflictos, no podemos con ellos, los aparcamos un ratito, los dejamos a un lado un ratito y vamos a estar con nosotros de una forma positiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues oye, no vamos a prestar tanta atención a los problemas todo el rato, vamos a prestarles atención cuando tengamos un contexto interno, un espacio interno adecuado para ello, y entonces somos anfitriones de ese dolor en ese momento. No vamos a ser anfitriones del dolor sintiéndonos mal y cayendo en ese dolor. Lo que vamos a hacer es ser anfitriones de ese dolor. Entonces, cuando estamos en calma o en silencio y estemos bien y de repente llegue el dolor, el sufrimiento, llegue el miedo, la angustia, el dolor de espalda, los gritos de la familia, lleguen los problemas o los conflictos, pues a lo mejor podemos decir, bueno, los dejo un poquito a un lado, todos estos conflictos,
Voy a dejar de sufrirlos de la misma manera, me mantengo este estado de conciencia y desde aquí abrazo este dolor, abrazo este momento. No voy a dejar que de pronto caiga encima de mí todo. ¿Por qué? Pues porque entonces lo que estaríamos haciendo sería un momento de apertura mental o de apertura del corazón, dejar que llegue un río de suciedad, de sombra, de miseria en nosotros. Pues no, en ese momento que tenemos el corazón abierto, la mente relajada y estamos tranquilos y vemos que llega el dolor o llega el sufrimiento, o lo abrazamos con sabiduría dentro de ese espacio o lo aparcamos y decimos, ahora no te quiero invitar, ahora quiero estar bien, luego te invito más tarde, y más tarde llega. Pues a lo mejor tenéis muchas ganas de fumar y decís, pues no quiero fumar. Entonces decís, bueno, pues le dices al cerebro y te llegan las ganas y te molestan y dices, no, que quiero meditar, ¿por qué me entrarán ganas de fumar si quiero meditar? Y entonces le dices a tu cerebro, luego meditaré, y luego fumaré. Le dices eso a tu cerebro y el cerebro se lo cree, ¿eh? El cerebro se lo cree igual. Entonces estás ahí en el sofá y nada más acaba la charla, empieza a dolerte la espalda y el cuello y la cabeza y te sientes mal porque te sufres, porque te duele el cuerpo y dices, a ver, sufrimiento, vete un poquito, sé que me duele la espalda y la tengo que cuidar, pero el sufrimiento lo voy a dejar, luego le hago caso, que ahora estoy muy a gusto. Y entonces luego cuando queramos abrazamos ese dolor desde la sabiduría, desde ese espacio interno adecuado. Porque si no nos va a sobrecoger y nos va a enjaular el dolor, se va a manifestar en nosotros. Y entonces eso ocurre muchas veces, podemos decir que nos pilla desprevenidos el dolor o el sufrimiento, pero no es que nos pille desprevenidos, es que no hay una actuación ante él adecuada, hay un arrastre, como un río que nos arrastra y caemos en todas las emociones, los juicios, los dolores, en todo, y caemos en ello, en los buenos y los malos. El mayor sufrimiento a veces es creer que no hay ninguno y demostrar a todo el mundo que no tienes ningún sufrimiento, que estás bien, que está todo perfecto, que está todo maravilloso. Y detrás, claro que hay un dolor, porque estamos sintiendo el dolor de todo el planeta todo el tiempo. El dolor de todos lo sentimos. Entonces la persona que todo el rato intenta demostrar que está perfecta y tiene que demostrarlo, un problema debe de tener. Pero no estamos todos bien, todos estamos sintiendo el dolor del mundo. Voy a leer las preguntas y luego voy a seguir con el mensaje. A ver. Ay, que me he ido demasiado atrás. Vale. Estoy intentando liberarme de todo esto de la lista que nos has mostrado y ahora necesito dormir para sanarme. La lista es así de sencilla, porque como se queda grabado lo digo. 7 pasos para dominar el ego. No te sientas ofendido, libérate de la necesidad de ganar, libérate de la necesidad de tener razón, libérate de la necesidad de ser superior, libérate de la necesidad de tener más, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros, libérate de la necesidad de tu fama. Son los diferentes aspectos como nuestro ego se va a manifestar con más fuerza. Y a veces tenemos el camino de poder ir punto por punto comprendiendo nuestro ego cómo se manifiesta, pero otras veces es muy desafiante. Entonces la frase que dices, ahora necesito dormir, es muy saludable, es perfecta, porque a veces solamente ya necesita uno descansar, dejar de darle fuerza, dejar de luchar tanto. Y en esos descansos la mente se limpia y se aclara. Es como cuando las personas tienen un accidente que creen que van a morir y tienen unos segundos de gran claridad, se han rendido, ya no pueden hacer nada. Y como se han rendido dicen, yo quiero enterarme de lo que ocurre. Y ven todo lo que ocurre, instante a instante, con total claridad. Incluso los cristales en el aire, no sé si alguien os ha explicado una experiencia así, pero llegan a ver los cristales en el aire con total detalle. ¿Y por qué? Porque se han rendido. Ya deja de haber lucha por intentar ser, por recordar quién eres, por tener razón. Ya no te queda más remedio que rendirte. Y entonces ocurre algo maravilloso, tu mente se abre. Bueno, en el accidente no es maravilloso porque es un accidente, pero vamos a intentar recrear eso en los diferentes momentos de nuestra vida.
Hay gente que te reprocha cuando les pides perdón, como si pidiendo perdón admitieras un delito. Depende mucho de cómo pedimos perdón. El pedir perdón a veces señala superioridad, señala que hemos aprendido algo que el otro no ha aprendido. Viene el perdón muchas veces con una lección de autoayuda y no es así. El perdón es simplemente dejar atrás esa culpa o esa necesidad de sentir un dolor, de sentir separación. Entonces pides perdón a la otra persona primero porque sabes que tú has generado ese dolor, o el que el otro te ha hecho o el que tú has hecho, para sentir esa separación. Segundo, pides perdón porque sabes que la otra persona está sufriendo lo que tú sufres. Y luego agradeces que eso sí lo puedes verbalizar. Y en vez de pedir perdón, agradeces. Y dices, pues gracias por haberme enseñado a mí, por haberme transmitido a mí lo que me has transmitido. El conflicto de pedir perdón a mí me sienta fatal cuando alguien me pide perdón también. Tiene que ver con que la persona no tiene por qué cambiar las cosas. Lo dice y ya está. No tiene por qué cambiar nada. Pero la persona se puede transformar, puede transformarlo, puede cambiar su vida. Entonces sí habría sabiduría. Y sí que a veces me enojo con mis hijos cuando me piden disculpas, me piden perdón. Me parece una técnica muy manipuladora, porque piden disculpas pero mañana lo vuelven a hacer. Entonces me enfado con ellos. Pero no me enfado porque lo vuelvan a hacer, me enfado con ellos porque me han pedido disculpas. Yo no quiero disculpas, quiero que lo cambies, que lo transformes. A mí no me importa, yo no necesito que me pidan disculpas. Y eso con nosotros mismos también. Entonces, en vez de pedir disculpas, es como gracias a aquello que hice he aprendido y ya ha cambiado cosas. La práctica del Ho'oponopono es esto. Todo lo que he hablado es la práctica del Ho'oponopono. Sí, enviaré la lámina. No necesitamos pasar por todo esto para que salga a la luz. Hay diferentes formas de lograr un estado alterado de la mente. Hay técnicas instantáneas de iluminación y hay sustancias que generan un despertar instantáneo, rápido. Hay sustancias, acciones. Lo que sí, tal y como vivimos, una persona necesita un shock. Si no tiene un shock, es muy difícil que despierte. A lo mejor en otras culturas o de otra manera, si nuestros hijos pudieran seguir una forma de trabajo, de desarrollo que les permitiera vivir aprendiendo de sí mismos, en un entorno de amor, de cariño, de verdad, no caerían tanto en las trampas de la deshonestidad con nosotros mismos ni del ego. Pero en nuestra cultura no es así. Y entonces crecemos en unas conductas y en unas formas muy negativas. Entonces sí que me he dado cuenta de que la gente necesita un golpecito, un shock. Ese shock o lo recibes tú en tu vida o el universo lo genera para que lo tengas. Entonces algunas personas tienen una crisis determinada, a veces una crisis ansiosa, nerviosa, una depresión, pero tienen un estado muy fuerte mental y emocional que les lleva a que se derrumben todos sus valores, toda su vida, y de ese derrumbar empieza a haber claridad. Y esa es otra forma de lograr que surja lo que llamamos la luz. La luz no es luminosa, La luz no es luminosa. La luz tampoco es oscura. Lo llamamos luz porque a lo mejor algunos ya lo habéis experimentado cuando tú estás trabajando en ese vacío y sintiendo el vacío, que es totalmente oscuro, no hay nada ahí, es vacío. Entonces se empieza a aclarar la mente y se genera una luminosidad en la mente y sí que entra luz en el tercer ojo y se genera una luminosidad determinada, que es sobre la que yo más trabajo. Esa luminosidad lo que hace, lo que permite, es que todo el amor que esté en tu corazón pueda salir sin tantos filtros. No dura eternamente, pero luego llegan las sombras y los nubarrones y las tormentas de nuevo. Pero esa luminosidad es señal de que todo lo que hay en tu ser y en tu corazón está fluyendo y está saliendo. Entonces se le llama luz
A la conciencia se le llama luz por esa luminosidad de la mente, pero no es luz, ni es iluminación, ni nada. Luego, al traducir estos textos, se llevó a la creencia de que había una luz que iba a quemar o acabar con todas las sombras. Y esto lo utilizaron sociedades no tan positivas para guiarnos. Entonces se buscaba que una luz muy fuerte te guiase. Esa luz tan fuerte, tanto en la muerte como en la vida, representaba ese ángel, ese maestro, ese Dios que te sacaría de la oscuridad en la que tú estabas. Pero esto no es del todo correcto, porque ese ser es tan Dios como tú. Esto generó el que idolatráramos a ciertos dioses y a ciertos seres olvidando la luz que estaba en nosotros, la capacidad de amar y la mente clara, la mente limpia. Entonces, cuando se habla de luz, en nuestra mente consciente, en lo que nos han enseñado, hay una figura divina de la que sale luz en todas las direcciones. Esa es la imagen que tenemos. Entonces, esta no es muy real. Cuando tú ves una persona realmente lo que llamaríamos iluminada, tú miras a su energía y no hay absolutamente nada. Esa energía parece que se disuelve en la totalidad, y mirar a esa persona es como mirar al infinito. No ves una aura más grande ni más luminosa, ni ves algo en especial, sino que ves un infinito, una totalidad, un vacío infinito, y te da gran calma, te transmite mucha calma. Y a veces en el centro se ve como un puntito de una intención de algo, pero no puedes ver a alguien luminoso. Eso no es fácil verlo cuando ves a alguien. Y ya no hay más preguntas, creía que había un montón. Pues he empezado a leer preguntas que no me estabais haciendo, como estaba conectada. ¿Qué es lo que me llega? Me llega que no sintéis tantos remordimientos, que no habéis hecho nada malo. Es como la hormiga que se deja un trocito de comida y vuelve llorando al nido diciendo, me dejé un trocito de comida, y todas las hormigas le dicen, no pasa nada, vuelve, mañana será un día mejor. Entonces no tenemos que perder el tiempo en recuperar todos esos pedazos que hemos perdido, sino estar en paz con nosotros mismos. Mañana nos volveremos a equivocar, y pasado mañana y al otro, porque esta experiencia vital que hemos elegido, y la hemos elegido desde un aspecto totalmente luminoso, consciente, lúcido, claro, amoroso, hemos elegido esta manifestación, hay equivocación, hay errores y hay dolor. En este plano en el que vivimos hay dualidad, hay disfraces, hay gente que te miente y a la vez sonríe y no sabes si te mienten o te dicen la verdad. Hay gente que puede hacerte daño y sentir felicidad. Hay cosas muy raras en este plano que vivimos, en esta manifestación que vivimos, hay guerras, hay de todo. Y lo hemos elegido conscientemente, y esas cosas existen. Entonces no podemos evitarlas y decir, esto no es parte de mí, sino solamente vivirlas y experimentarlas. Y al experimentarlas desde una esencia completamente crística o no dual o trascendental, al experimentarlas desde ahí, desaparece la necesidad de tener por qué seguir viviéndolas. Muchas de las personas piensan, ojalá todo acabe y ya viva en un lugar maravilloso, luminoso, lleno de amor y de felicidad. Pero si hemos construido desde aspectos de la conciencia completamente místicos o elevados, hemos construido esta matrix, esta red, que la hemos construido nosotros, será porque algo queremos vivir, será el experimento que queremos vivir, será el sueño que queremos crear. Cuando mi mente crea una pesadilla o crea un sueño atroz, yo no digo, ay, no quiero vivirlo, sino que digo, ¿por qué mi mente está creando esto? Entonces cambia la visión, cambia completamente la visión del sueño. El sueño no se convierte en algo atroz, sino que se convierte en algo que mi mente está creando para enseñarme algunas cosas. Esa luminosidad, no sé si es el alma en la esencia, ni si es el espíritu, solo sé que es visible. Es totalmente visible. Tú empiezas a respirar y a sentir el silencio y el vacío y meditas, aunque tengas los ojos abiertos, y hay un vacío completo. Y cuando pasa el tiempo, de repente empieza a haber luminosidad y entonces se genera una experiencia de que la mente está como clara, limpia,
pero está luminosa, es muy agradable. Está muy bonito. Vale, esto es una de las cosas que comencé a hablar aquí, comencé a hablar en YouTube y que la hemos tratado desde diferentes sitios. Tiene que ver con el duelo, el entendimiento de los duelos. El mayor conflicto que tenemos aquí en el grupo, no solamente de los que participáis, sino de los que también escuchan los audios, es que no sabemos vivir los duelos, no sabemos soltar. Existen dos tipos de problemas que podemos tener: o que no sabemos agarrar algo, o que no sabemos soltarlo. Cuando no sabes soltarlo, los duelos se viven más y entonces la persona se puede tornar pasivo-agresiva o tener depresiones que duran años, o no lograr soltar un dilema o un problema, no saber terminar una relación, quedarse enganchado reviviendo una situación durante años. Entonces la tendencia general es a no saber soltar, no saber despedir. En ese no saber despedir a veces hacemos daño a personas que amamos para hacernos daño a nosotros mismos. Es una forma de actuar de un duelo que nunca terminó o que no se supo vivir. El duelo no tiene por qué ser con alguien que falleció, puede ser también por una experiencia o algo que no llegamos a vivir o a disfrutar en la vida. Y no significa esto que cada vez que hagamos daño a un ser querido significa que haya un duelo o un dolor, pero sí normalmente es como algo que no se acabó. Si no se acabó es que no lo soltamos. Esto no le tiene por qué ocurrir a todo el mundo. A veces hay personas que lo que les pasa es que no se implican, no se mueven, no quieren vivir algo, y como no quieren vivir algo, viven ajenos a la realidad, como espectadores de ella. En este grupo la mayoría no somos espectadores de la realidad, sino que somos más metepatas. O sea, no soltamos lo que hay, lo que hemos vivido en el pasado, y como no soltamos lo que hemos vivido en el pasado, nos seguimos tropezando en el futuro con las mismas piedras una y otra vez. Esa es la tendencia que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inconscientemente esas vivencias del pasado, que a lo mejor ni las recordamos, ocurrieron en la niñez, se siguen repitiendo. Y se sigue repitiendo en una lucha con las personas que queremos. Voy a apagar ya el audio. Pues gracias por escucharme. Sigo respondiendo preguntas, pero voy a apagar el audio.